Ok, mi hermano, estamos en una serie de Corintios. ¿Recuerdan? Estamos en 1 Corintios 4. Estamos haciendo lo posible para que en esta célula de estudios bíblicos, pronto llamada Misión y si Dios quiere pronto llamada Iglesia, tengamos exposiciones bíblicas 100% textuales y expositivas, tratando de reducir las predicaciones temáticas que corren el riesgo de sacar de contexto la escritura. Mi amor, no sé si me estabas haciendo una seña ahí rara, ¿no? Ok. Ya voy para allá. Joana a veces me hace así, es como que tengo un pelo parado. Pues me quito el tapabocas entonces. Hermanos, el 16 de abril, un día antes del aniversario de la Iglesia Bautista del Trigal y un día antes del Domingo de Resurrección, si Dios quiere, seremos constituidos como misión hija de la Iglesia Bautista del Trigal. Todos los que estamos aquí presentes deberíamos ir para allá. Eso va a ser en la Iglesia Bautista del Trigal a las 5 de la tarde. ¿Ok? El plan es cumplir los pasos que nuestra tradición eclesial bautista da para instituir a una iglesia. Espiritualmente y bíblicamente nosotros somos una iglesia desde el día en que nos empezamos a reunir en enero del 2021. Nunca olvidaré el día que le dije a mi esposa, mi amor, vamos a mandar el mensaje. No tardemos más en esto. ¿Qué mensaje? El mensaje a los vecinos. Vecinos, todos los jueves a las 7:30 de la noche nos vamos a reunir en el patio de mi casa a estudiar la Biblia. Sin religión, sin adoctrinamiento, 100% Biblia. Todos son bienvenidos. Y empezaron a venir algunos. Hoy se encuentra con nosotros. ¿Dónde está Marieni? Se me perdió, allá está. Marieni fue de las primeras que empezó a asistir con nosotros. Me acuerdo de mi vecino Luis Asdrúbal. Pero ellos se congregan en otras iglesias. Marlene también. Marlene se mudó, está fuera de Valencia. Y como que Marieni fue la única que quedó ahí, ¿verdad? Y esa célula fue creciendo. Estaba yo pastoreando en la primera iglesia bautista de Valencia y recuerdo haberle dicho al pastor Israel, ya estamos abriendo una célula en la zona norte. Yo tenía años queriendo hacer eso. Y no se daba, que el dueño de la casa cerró su casa, que no sé qué, el otro vecino que se puso bravo con el otro vecino. Ay, yo como que tengo que hacerlo yo mismo. Y listo. Y bueno, abrimos la célula. Como en el 2008 había abierto la célula en la casa. Mi esposa es fruto de esa célula. Yo le doy gracias a Dios por eso. Ella fue a la iglesia un domingo. ¿Te gustó? No. No voy más nunca. Estaba predicando mi hermanito Hugo Renmo, un gringo reencauchado venezolano, que cuando hablaba muy gritado. Y Joana dijo, no, a mí no me gusta. Aquí yo sentí como que la gente se iba a empezar a caer, iban a empezar a temblar. Y no, yo dije que yo no quería hacer nunca eso. Y yo, bueno, está bien. Pero en la casa tenemos una célula. Si quieres vienes y ahí aprendes Biblia. Y empezó a ir. Y se quedó enamorada de las células. Y desde ahí esa pasión que Dios un día sembró en nosotros por las células en casa. Y las células en casa tienen dos propósitos. Uno, que la iglesia en pleno, en sus casas, estudie la Biblia y comparta con los vecinos. El común en ese estilo es que lo que se predica el domingo, toman nota, y los jueves se discute y se debate y se aprende un poquitico más. Porque los domingos no se puede hacer. Han habido ocasiones donde los domingos alguien, como que si fuera un salón de clase, y como que no, a la mano. El jueves pregunta. Y el jueves es para eso. La otra modalidad de las células es que la gente abra sus casas como hacía la iglesia primitiva, como hicieron los apóstoles,
que nosotros leemos en todo el libro de los Hechos, que ya estamos estudiando Hechos los jueves, leemos en todo el libro de los Hechos cómo abrían las casas. No había templos cristianos, eran las casas. Y el objetivo era un punto de luz. Y esa casa de repente fue creciendo y creciendo y creciendo en cantidad de gente y se convierte en una iglesia. Nosotros hemos tratado de seguir esa vieja costumbre. Iniciamos en la casa. En agosto vinieron los estudiantes del CCMI. El pastor Jacobo me dice, te mando algunos estudiantes para allá. ¿Tienen algo que hacer? Aquí siempre hay algo que hacer, mándelo. Y nos mandaron a 3. Aida, Rodolfo y Juliana, ¿se acuerdan? Juliana vive en Charallave, hoy novia de nuestro hermano Humberto. Aida está entre nosotros, hoy está de viaje, en un viaje misionero. Y Rodolfo está en Anaco. Aida incluso un día me dijo, pastor, quiero venirme de Barinas para Valencia para contribuir con la plantación de esta célula. Véngase. Y a los meses se vino y hoy todavía está entre nosotros. El día que ellos vinieron, yo les dije, hermanos, miren, ya que somos 5 y no 2 nada más, ¿qué les parece si abrimos los domingos? Porque cuando salíamos a evangelizar en la plaza de Tazajal, todos nos preguntaban, ¿dónde se congregan los domingos? Llegó la hora de abrir los domingos. Y ahí en el antiguo patio de nuestra casa, que ahora es como una salita, abrimos. Primer domingo estábamos todos así, el segundo domingo no estaban todos así, sino que estaban parados. Tercer domingo, no, ya no cabemos. Vámonos. Vamos a buscar un local, vamos a buscar algo. Y converso con mi papá y mi mamá y le dije, mira, tú que conoces todo y a todo el mundo aquí en Valencia, ¿dónde podría yo reunirme con este grupo? ¿Cuántos son? Somos 10. Váyanse para el colegio. Seguro, porque tú siempre me has dicho que no quieres vincular el colegio con la iglesia. Y me dice, no, yo no quería vincular el colegio con algunas iglesias, pero este eres tú. O sea, si abrió una iglesia es tuya y yo no tengo problema porque yo sé quién eres tú. ¿Se puede o no se puede? Sí, bueno, listo, venga, vámonos para acá. Y vea hoy este grupo tan bonito. Y no estamos todos. Todavía falta gente. Hay algunos que como que no son constantes, ¿no? Como que el día que vengan todos a la vez, bueno, nos vamos a empezar a sentar aquí. No, mentira, ya hay más sillas todavía para ir poniendo. Y eso ha ido creciendo poco a poco porque Dios en su extrema misericordia lo ha decidido así. Yo quiero poner hoy una historia de Pablo con la iglesia de Corintio. Ya vamos en el capítulo 4. Hemos leído algunos consejos y algunos regaños que Pablo le ha dado a la iglesia de Corintio. Y hemos conversado aquí que gracias a Dios nosotros no estamos en esa lista a ser regañada. Pero es bueno tener en cuenta lo que ha sucedido para que el día en que esas situaciones empiecen a aparecer, ya estar instruidos en cómo actuar. Un amigo pastor en consejería me dijo que no puede haber una corrección si no hay primero una instrucción. Aquí está la instrucción. A futuro podrán haber correcciones ya con un fundamento bíblico que incluso todos conocemos. Pablo ha estado en estos 4 capítulos explicándole algunas cosas a la iglesia que él mismo plantó. Y él lo dice, yo planté, Apolos regó y el Señor es el que da el crecimiento. Es decir, él llegó como un misionero evangelista. Entró a la ciudad y empezó a evangelizar a la gente. Hablarles de fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Después de haber tenido un grupo, Apolos quedó dirigiendo el grupo. Por eso él dice, Apolos regó. Y Pablo de vez en cuando tenía comunicación con ellos.
Hay unas partes en el libro, en la carta que Pablo le escribe a Corintios, que dice: en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron a mí, yo les digo esto y esto y esto. Es decir, de Corintios hacia Pablo también había cartas. Hay carta de Corintio a Pablo, que no está en la Biblia, no está canonizada, no forma parte de la escritura inspirada por Dios. Hay otras cartas que Pablo le escribió a Corintio que tampoco forman parte de la santa palabra de Dios, sino que ellos se comunicaban constantemente. ¿Cómo lo sabemos? En 1 Corintios dice: ya yo les he escrito esto antes. ¿En dónde? Bueno, en otra carta que no está aquí, pues. Pablo dijo una vez: como ustedes saben las palabras del Señor Jesucristo, que Él dijo, mejor es dar que recibir. Pero si leemos todos los evangelios y toda la Biblia, Jesús no le dijo eso en ningún lado, se lo dijo a Él. O Él lo dijo y Él fue el único que lo escribió. Viendo ese tipo de detalles, nosotros sabremos qué tal fue la comunicación entre Pablo y el resto de las iglesias. En este caso, es prácticamente una recapitulación de lo que hemos hablado en los 3 primeros capítulos, que es una carta continua, y esta es la 4ª parte de esa carta continua. No es que el cambio de tema. Ahora les voy a hablar de otra cosa. No, es toda una carta. Acuérdense que capítulo 1, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, no es inspirado por Dios. Eso era una sola carta. Después se dividió en capítulos y versículos para que sea fácil de entender. Voy a leer 1 Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis.
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mi hermanos, en este capítulo 4 yo quiero dividir este estudio en 3 partes. La primera parte vemos la necesidad de la fidelidad de los administradores de los misterios de Dios. La necesidad de la fidelidad. Es necesario que los administradores de los misterios de Dios sean fieles. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, ¿qué son administradores de los misterios de Dios? Vamos primero con el concepto de misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Un misterio es algo que la gente no conoce. En la Biblia existen misterios, cosas que no se sabe. ¿Cuándo será el día en que venga Jesucristo? El mismo Jesucristo dice: solo el Padre lo sabe. Ni los ángeles que están en el cielo, solo el Padre. ¿Ok? Eso es un misterio. Bueno, solo Dios lo sabe. Va a haber un arrebatamiento antes, durante o después. El milenio antes o después de la gran tribulación. ¿Habrá una gran tribulación? ¿No habrá gran tribulación? Hay muchas posturas que se levantan de la interpretación bíblica. Y aunque este no es el momento ahorita para conversar y debatir al respecto, sí llegará el día en que hablaremos de eso. Y estudiaremos de todo esto que habla la Biblia del fin, o de las cosas que acontecerán en el fin. Independientemente, eso va a pasar, lo crea o no lo crea. Si para mí es un misterio o no es un misterio, eso va a suceder. Yo estoy listo. Ahora, los misterios de Dios son esas cosas que Dios sabe que la gente no sabe. Y hay algunos administradores de las cosas que Dios sabe que la gente no sabe. Aquí todos los que estamos presentes sabemos algo de Biblia porque han leído algo. Y hay gente que no sabe de Biblia porque no lo ha leído. Así que mi hermano, si usted sabe algo que la gente no sabe, usted conoce lo que para ellos es un misterio de Dios. Y se requiere que usted los administre fielmente. Que cuando usted vaya a hablarle a la gente que no conoce, le hable con una fidelidad a lo que está escrito. Porque ¿cómo conocemos hoy lo que algunos no conocen? Por medio de la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Es la única documentación que Dios nos dejó de su voluntad, de su historia y de lo que Él quiere que nosotros sepamos. No hay otra. La Biblia dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Eso es en Efesios 4. En Efesios 2:20 dice que nosotros estamos fundamentados en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Y la piedra angular donde convergen todas esas fuerzas de esas fundaciones es Jesucristo. Que por cierto lo hablamos hace 2 domingos atrás. Los apóstoles y los profetas tuvieron un propósito y fue dejar el fundamento de la iglesia. Hoy en día hay apóstoles, sí, los que están aquí escritos. Los que dejaron el fundamento en la iglesia primitiva.
Porque somos fundamentados en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. El fundamento que en ese entonces Pablo le escribe a Éfeso, ahí le estaba diciendo que el fundamento de la iglesia estaba en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Todo lo que es Antiguo Testamento, todas las enseñanzas que estaban escritas allá, y los apóstoles los que estaban escribiendo en ese entonces. Hoy alguien dice, yo soy apóstol, sácale la Biblia y dile, ¿dónde está tu aporte aquí? Muéstrame, por favor, qué parte escribiste tú. Yo soy un profeta, muéstrame de estos libros cuál fue el de tu autoría. ¿Existen ministerios como el apostolado y el de la profecía? Sí, pero no se pongan esos títulos para engrandecer a la gente. El apostolado hoy en día es el misionero, como Pablo, que él cuenta que iba, sembraba y después otros regaban. La profecía es un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Y existe el profeta, que es el que escucha la palabra de Dios y la comparte con su pueblo. Es el representante de Dios ante el pueblo. Cuando el pueblo quiere escuchar palabra de Dios, el profeta se lo dice. ¿Quién es hoy el profeta? Un predicador que hable palabra de Dios, que es la que está escrita. Todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Que tú eres profeta, tú también deberías serlo. Todos tenemos ese llamado. Ahora, todos y cada uno de nosotros que tiene una función particular somos administradores de eso que Dios nos dejó a nosotros. ¿Y cuál es el peligro? Que se levante alguien diciendo que es un predicador de la palabra de Dios y hable cosas que no es palabra de Dios y le haga creer a la gente que sí es palabra de Dios. Ese es un administrador de los misterios de Dios que no ha sido fiel. Un administrador que ha sido fiel, tú puedes sacar la escritura y confirmar que lo que él está diciendo está escrito y me está hablando 100% palabra de Dios. Se requiere que los administradores de los misterios de Dios sean hallados fieles. Ahora, no es nada más fiel a la escritura. No es nada más un mensaje que vaya fiel con la escritura, sino una fidelidad en la integridad de la vida, mostrándote como un genuino seguidor de Cristo. He visto iglesias desvanecerse porque no hay una autoridad moral que los guíe. Excelentes predicadores como derrumban su ministerio por un error. Famosos, millones de seguidores a nivel mundial, y después de muerto se descubre que tuvo un error. La gente simplemente se decepciona porque espera en él alguna perfección que no existirá nunca. Y estamos llamados a ser perfectos sabiendo que no lo vamos a hacer. Y yo sé que Dios no se equivoca nunca, pero algo he aprendido de maestros que he tenido últimamente. Y uno me dijo, si Dios llegase a tener un error, fue haberme elegido a mí como predicador de la palabra, porque no soy digno. Y ninguno de nosotros es digno en realidad. Pero no es lo mismo un error accidental que un error habitual. No es lo mismo pecar que vivir en pecado. Son cosas totalmente distintas. ¿En los cristianos va a haber pecado? Sí, va a haber pecado. Es imposible, humanamente hablando, no pecar. Pero que el pecado que existe en nosotros sea un accidente. Y no es que yo voy a planificar para que parezca un accidente. No. Es que tiene que ser un accidente. Algunas cosas todavía viven en nuestro ser, viejos recuerdos del viejo hombre. Yo siempre pongo este ejemplo. Usted sale a las 3 de la mañana porque se le fue la luz en la casa
y va caminando en la oscuridad porque te dio sed y tú eres antojado y a las 3 de la mañana vas a abrir la nevera. Y cuando entras a la cocina descalzo, pateas con el dedo chiquito la pata de la mesa y tú gritas, gloria a Dios por este dolor. No, ¿verdad? Aleluya. No. Ahí sale ese hombre carnal que hay dentro de ti y grita una palabrota. Y psicológicamente dicen, te desahoga, te alivia el dolor y todo eso. Pero ahí viene un accidente. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, pero eso no es un hábito. Yo no ando todos los días golpeándome y ensayando. Cuando siento el dolor, grita la grosería. No, 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 no. Es un accidente. Tú tratas de no hacerlo. Y yo he visto hombres siendo probados en ese tipo de accidentes. Han habido muchos accidentes que incluso están grabados en YouTube. Hermanitas que llegan a la adoración y van a cantar y cuando agarran el micrófono, ¡paz!, le pega corriente y grita una grosería. Y estaba siendo transmitido en vivo. Búscalo en YouTube, eso está ahí. Y tú dices, oh, la salmista adoradora, humana de carne y hueso también, que el correntazo le dolió. Pero no es lo mismo una grosería que te salga en un dolor que un estilo de vida oculto. Eso ya es otra cosa. Si no le eres fiel a tu esposa con quien vives y la ves todos los días, no le vas a ser fiel a Dios que no estás viendo. Y tu fidelidad va a ser contagiosa, sea buena o sea mala. Y tú puedes ver en televisión cómo hay apóstoles, entre comillas, gente que se hace llamar apóstol, que su vida matrimonial es un desastre y toda la iglesia empieza a seguir el mismo desastre. Ah, como él se divorció, yo también. Mira, yo estaba aguantándote, pero no te aguanto más. Vete. Mis hermanos, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Si un administrador del ministerio de Dios está intentando plantar una iglesia, va a llegar a ser, aunque él no lo quiera y aunque no deba ser, un ejemplo a seguir. Yo mismo he visto como jóvenes discípulos nuestros me imitan en algunas cosas que yo no quisiera que me imiten. Discipulado, estoy llegando y por cierto compré un combo de perro caliente. El jueves pasado todos fuimos testigos. Mira, estamos llegando, nos llevamos unos perros. Bueno, vénganse. Y Joana decía que ella es fitness y tal. Bueno, los hombres vamos a comer perro y las mujeres ensalada. Pero después está como, oh. Nos van a imitar. Si usted empieza a hablarle a la gente de Cristo, ellos te van a ver a ti como un role model, como dicen en inglés, un modelo a seguir. Y donde te equivoques, van a estar así con la libreta en la mano. Equivócate. Y vas a empezar a escuchar expresiones como que, miren al cristianito. Y eso que es cristiano. Y tu familia se va a poner a pelear contigo con la intención de que tú pegues 4 gritos. Mira, y qué cristiano. Bueno, pero vamos a resolver esto. Ya no hay nada que resolver. O sea, la intención era decirte, mira el cristianito. Es muy difícil este mandato que Pablo le está dando a los misioneros, a los cristianos en general. Que cada uno sea hallado fiel. Porque vamos a hacer un ejemplo. Usted está plantando una iglesia, la gente va a verte. Hoy en día a nuestros hermanos aquí, todos presentes, les preguntan, ¿dónde te congregas tú? En una célula nueva que se está plantando como iglesia. Yo les he dicho, no digan iglesia porque esto todavía no es una iglesia. Bautistamente hablando, por decirlo de esa manera.
Esto es una iglesia desde el día en que nos empezamos a reunir. Pero algunos hermanitos burocráticos se molestan cuando pones un título que no es. Mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes los están viendo. Sus familiares, sus primos, sus tíos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de clase, en el colegio, en la universidad. Los ven. Porque aunque usted diga yo no estoy plantando una iglesia, usted es luz en la oscuridad y brilla. Y es notorio. Y la gente lo va a ver con la intención de pescarle un error. Y usted puede ser una gran enseñanza si en ese tiempo que lo están buscando hasta que se equivoque, usted alarga ese tiempo al punto en el que ya no consigan un error, sino que sea puro aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y llegará el día en el que te van a llamar, mira, Samo, tú que conoces de Biblia, ayúdame en esto. Ayer mi hermano Rui pudo haber sido testigo como un gran amigo mío que constantemente anda en un chalequeo total, me dice, mira, conoce a mi hijo, mira cómo está grande, échale la bendición. Ya, me dice el loco porque ya este es lo que me está chalequeando, pero después me lo volvió a traer. No, de verdad, chamo, ora por él. ¿En serio? Sí, dame acá. Y yo dije, ya me está viendo como alguien que puede orar por su hijo. Que por cierto, el chalequeo continúa, ¿no? Ok, segunda parte de todo esto. De lo que hemos leído, existe la necesidad de la paternidad espiritual del administrador de los misterios de Dios. En el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos, eso es maestros, les voy a ahorrar la búsqueda en Google. Ayos es como maestros, instructores, guías. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, imítenme a mí. Pablo está diciéndole esto a la gente al que él le evangelizó por primera vez y ellos han buscado 100,000 predicadores más para ver cuál es la enseñanza idónea. Y yo he visto eso, hermanos de aquí, amigos de Jesús, que me escriben, mira, ¿qué te parece este sermón? Y me mandan un video de YouTube. Algunos buenos, algunos malos, algunos que provoca denuncia en YouTube. No, borren esto. ¿Por qué? Porque, no sé, ahí dice spam, grosería, cosas que te incomodan, discriminación. Debería haber un renglón que diga herejía, para uno borrarlo. Pero no existe en YouTube. A YouTube no le interesa si dicen herejías o no. Entonces me las mandan y yo, de alguna manera, trato de decirle, tú me has visto a mí diciendo esas barbaridades. No, entonces deja de estar siguiendo esas cosas. Pero es poco humilde decir, imítame a mí. Pablo, en su altanería, dice, imítenme a mí. Yo no puedo decir, imítenme a mí. No me sale. Primero, no es humilde. Y segundo, no soy digno de imitar. Pero hay algunas cosas que ustedes solitos pueden ir viendo y van a terminar imitándome sin yo desearlo. Y yo espero que sean las cosas buenas. Porque he tratado de reducir las malas para que no existan. No para que sean vistas o no, es porque necesito vivir en integridad. Y además, van a ser imitables esas cosas, buenas o malas. Pablo está diciendo a la gente a la que él la evangelizó, imítenme a mí. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, manténgase ahí. No lo deje, no lo abandone. No es que, chamo, ya yo te hablé de Cristo. Allá tú, de ahora en adelante, tú sabrás qué hacer. No. El día que tú le hables a alguien de Cristo, ese va a morir contigo. Por eso estoy en contra de esas estadísticas que crean las campañas evangelistas de las mega iglesias. ¿Cómo les fue? Salimos, evangelizamos a
1.243 personas. Ay, ¿qué tal? Hubo 956 conversiones. Listo, se acabaron los malandros en Valencia. O sea, el día que 1.000 personas se conviertan a Cristo en un día, usted puede salir a la calle con el celular así hablando, entra en el autobús, jugando con el celular, con el iPhone 12 que se acaba de comprar, y te van a llegar ese teléfono. Mira, está bello, gracias. Y ya, y nadie te lo va a robar. Porque se acabaron los malandros en Valencia porque todos se convirtieron, ¿no? Pero es que es una estadística falsa, es una estadística de cuántos pudieron haber hecho una oración de fe. Y una oración de fe, esa tradicional oración de fe que manejamos nosotros, no es suficiente para ser salvo. Es necesario dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Tú puedes repetir 1.000.000 de veces: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Si no pones tu fe en Jesucristo y no tienes un arrepentimiento para con Dios, usted no se evita que no va. Y en consecuencia de ser salvo, entonces lo vas a declarar con tu boca sin ningún tipo de problema. Pero esa persona va a llegar a ser salvo porque uno le tiene que hablar de Cristo. Usted puede buscar en la Biblia todos los ejemplos de las personas que fueron salvas. Y no existe uno que fue salvo solo. Solo. Siempre otro ser humano está dándole el mensaje de salvación. Ser humano, ni siquiera los ángeles se meten en ese paquete. Se le aparece un ángel a Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han llegado a Dios de manera agradable. Anda, busca a Pedro que él te tiene algo que decir. Y pues no me lo dices tú. Yo no te dejo ir de aquí, perdón, yo soy ansioso. De aquí no te vas hasta que me lo digas. No, tienes que buscar a Pedro. Y él tuvo que esperar 4 días que llegara Pedro. ¿Y Pedro de qué le habló? De Jesucristo. Puso su fe en Jesucristo y recibió el Espíritu Santo y fueron salvos. Usted puede conseguir otros ejemplos donde existe la expresión y se te dirá qué hacer. Porque un ángel no va a dar el mensaje de salvación. Eso nos toca a nosotros. Las señales antes del fin las hemos escuchado. La última señal: y entonces será predicado el evangelio en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué el fin no viene? Bueno, porque falta una y es la que nos corresponde a nosotros, que es predicar. Mi hermano, predicar la palabra no es agarrar a alguien en la calle. Mira, dame 5 minutos de tu tiempo. Sí, dígame. Tú sabes que existen las 4 leyes espirituales y le vienes con alguna de tus estrategias. Y él al final hasta se pone a llorar. Sí, mi vida es un desastre, quiero arrepentirme, todo. Bien, ora conmigo, tal, sí, bueno, y cuando quieras te viene a la iglesia, ¿sí? Y no viene más nunca. Cógele el teléfono, busca sus contactos, porque te tienes que hacer amigo de él. Porque es necesario una paternidad espiritual. Si no, va a pasar como pasaba en Corintios, que se ponen a buscar a 10.000 ayos, 10.000 maestros por todos lados. Y algunos les pueden decir lo que era. Pablo los exhortaba diciendo: imítenme a mí. Tercera parte. Algunos fallarán, pero serán restaurados con poder de Dios. El versículo 18 dice: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir. Puse un ejemplo hace unos días. Imagínense que me debo ausentar y Rui queda encargado. Es el ejemplo de antes. Y cuando llegue, bueno, aquí esto es un desastre. Hola, bienvenido, te vendo el manto sagrado. Aquí hay un potecito de agua bendita. Y ese poco de lo que era, ¿de dónde salieron? Los 3.000 maestros que nos buscamos porque tú no estabas. Va a pasar. Va a pasar que la gente va a decir: mano, pero Ricardo siempre te decía eso. Ah, pero él no está. Como si no nos volviéramos a ver. Donde si no hay temor de Dios, menos va a haber un temor de tu pastor.
Si no respetas a Dios, menos vas a respetar a los pastores. Si no pones tu fe en Jesucristo, menos vas a creerle a la persona que te evangelizó. Pero el mismo poder de Dios, por medio del Espíritu Santo que mora en los creyentes, va a ir transformando a los verdaderamente salvos. Hermanos, recapitulo este mensaje. 3 partes hemos visto hoy en todo este largo capítulo número 4. La primera parte es que es necesario que los administradores de los misterios de Dios sean fieles. Si no hay una autoridad moral, olvídese que eso va a ser un desastre. La segunda parte es la necesidad de una paternidad. Identifíquese con la persona a la que usted le habla de Cristo y mantenga comunicación con él, porque él va a llegar a los pies de Cristo por medio de usted como instrumento usado por Dios. Y eso no es en un día, eso es una vida entera. Y la tercera parte, va a haber fallas. Algunos evangelizados, algunos de los que usted le habló, va a fallar. Pero usted tiene que seguir ahí, orando por él. Clame para que el mismo poder del Espíritu Santo arregle esas fallas. ¿Alguien aquí ha predicado la palabra en algún momento? ¿Le ha hablado a alguien de Cristo? Levante su mano. ¿Quién le ha hablado a alguien de Cristo? ¿Verdad que se siente como placentero? Incluso tú puedes llegar y les cuentas a tus otros hermanos: chamo, si supieras lo que me pasó. Le hablé a este y se convirtió. Y nosotros decimos que se convirtió y bueno, Dios quiere que haya sido así, pero no lo sabemos. ¿Cómo lo sabremos? Bueno, digamos que él está activo en un proceso de discipulado y se bautice y esté dando fruto. Mira, sí, hace unos años se convirtió. Llena de gozo. Sepa usted, mi hermano, que levantó la mano, y el que no levantó la mano por pena, que también lo ha hecho, que usted está en la mira de esa persona. Que esa persona va a llegar a una intimidad con Dios porque Dios lo va a usar usted como instrumento. Que usted tiene que ser hallado fiel. Que usted tiene que estar ahí con él hasta la muerte. Se mudó del país, ahorita hay Zoom, WhatsApp, ahorita hay de todo. Cuídelo para que no esté buscando 3,000 maestros raros. Y puede que falle algún día. Y usted va a seguir ahí. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, mi Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, mi Rey, por tu palabra. Gracias por Pablo, Señor, que nos dejó dicho todo esto. Gracias por inspirarlo a él, Señor, para escribir esto. Que esta enseñanza more en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas, mi Señor. Que vivamos conforme en tu voluntad, siguiendo estos 3 principios que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a ser fieles, a ser constantes con alguien, al menos uno al año, Señor. Y a seguir ahí aunque Él falle. En tus manos estamos, mi Rey Celestial. Te damos las gracias, Señor. Bendice este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.